Pero Dios me dijo que había ciertas cosas que Él quería que tuviera en mi boca, que era confesar esto todo el tiempo. Un montón de cosas. Confío en ti, Señor. Yo te amo, sé que tú me amas. Todo obra para bien para aquellos que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Es muy importante que mantengamos la palabra de Dios en la boca durante la angustia y no solo ser un vocero para el enemigo. Amén. Sé que no es fácil porque la boca es como un maníaco desordenado. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos saben que cuando viene la presión lo primero que hacemos es bla, 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 bla? Y más que nada decimos cómo nos sentimos. Yo siento, pienso. Pero ¿qué sabemos? Debemos hablar de lo que sabemos. No allá arriba, sino acá abajo. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Tengo esto y eso y aquello que hacer, pero sé que mi Redentor vive. Pablo dijo, hay un lugar donde yo puedo ser levantado de entre los muertos, aun mientras estoy en el cuerpo. Puedo estar en paz, puedo mantener mi gozo, confrontar problemas. No tengo que doblegarme a estas cosas. ¿Y sabe qué? Cuando está en una reunión así, tiene alguien predicándole, es fácil estar de acuerdo. ¿Y sabe qué? Su corazón está de acuerdo, su espíritu asiente, sí. No solo es la cabeza, sí, Joyce, sino su espíritu, sí, predícalo, sí. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que predicar su propio sermón. Así mismo, en su hora de prueba. No siempre puede ser alguien trayéndole la palabra, tiene que aprenderla y declarar la palabra. Deje que el que tiene mi palabra la declare fielmente. Amén. ¿Qué clase de temores encontramos en nuestra vida? Casi todo lo que se puede pensar, pero le diré varios. Antes que nada, las cosas y los lugares que la gente teme, la oscuridad, el agua, el elevador, la altura, el polvo, gérmenes, etc. Animales, hay gente que le tiene miedo a los perros. Otros a los gatos, a los insectos. Mis 2 hijos le tenían miedo a las abejas. Y ya no le tienen miedo y ya no son así, pero podemos tener miedo de cosas que tienen más miedo de nosotros. Posiblemente la cosa principal que la gente teme en la vida es el temor a la gente, el temor al hombre, temor al rechazo. Y de acuerdo a eso es el temor de la confrontación. Por eso la gente no confronta. Dejan que la gente se aproveche de ellos, que la gente se monte encima. Dejan que la gente los controle y manipule. ¿Por qué? Porque tienen miedo de confrontar. Tienen miedo que los vayan a enojar, miedo que van a perderlos o perder el favor de ellos. Y todo eso es un gran enredo, Debemos tener temor de Dios, el temor reverente y el respeto a Dios y no temor al hombre, porque si tememos al hombre no terminaremos en la voluntad de Dios, porque el hombre le robará la voluntad de Dios. Y dirá, ¿cómo puedo superar el temor al hombre? Creo que algo que tiene que hacer es decirle, me gustaría tenerte en mi vida y me gustaría tener una amistad contigo, pero si tengo que vivir sin ti, yo puedo, pero no puedo vivir sin Dios. Y no puedo moldearme para ser lo que tú crees que debo ser. Dios es el único que puede cambiarme, de modo que si no puedes aceptarme así, entonces no sé qué haremos. Pero no pasaré mi vida teniendo miedo de ti y doblegándome a ti, pasando toda la vida tratando de hacerte feliz cuando tú no quieres ni ser feliz. Sí, predícalo, Joyce, amén. ¿No es esa la verdad? ¿Sabe cuál fue mi gran liberación? El gozo personal de alguien no es mi responsabilidad. Y mi gozo no es la responsabilidad de otro, es la responsabilidad de cada quien. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos tienen miedo al fracaso, por lo tanto nunca dan un paso. Le tienen miedo al éxito. Miedo a la responsabilidad causa
temor de tomar decisiones y luego nos volvemos de doble ánimo. Y eso inmoviliza a la gente que termina pasando toda su vida sintiéndose como nadie porque tiene miedo de hacer algo. Vamos a hablar mucho acerca de eso, porque creo que debe haber más personas haciendo grandes cosas. Y no sé qué está esperando la gente, pero tarde o temprano tendrán que dar un paso y descubrirlo. Y si tienen miedo de fracasar, nunca tomará el paso y no hará nada. La gente tiene miedo de la autoridad, especialmente si han sido heridos. La gente me dice, estaba cenando en un restaurante y la mesera, en realidad la dueña, estaba tan contenta que estaba en su restaurante, me reconoció. Se acercó y tomó mi pedido y dijo, no sé qué pasa, pero estoy temblando. Dijo, apenas puedo hablar. Y sabe, es bueno tener respeto, pero ciertas personas le tienen miedo a una figura de autoridad. Al acercarse a la autoridad no pueden hablar, no son ellos mismos, se tensionan y no nos tiene que gustar eso. Dios no quiere que tengamos miedo, quiere que seamos libres. Algunas personas le tienen miedo a lo nuevo, a lo desconocido. La gente le tiene miedo a la muerte. Hay personas aquí hoy que tienen miedo a morir, miedo al dolor, a situaciones dolorosas. La gente tiene miedo al pasado, al futuro, miedo a las malas noticias. La Biblia lo llama presagios de maldad. En realidad hablaremos de eso porque lo que debe hacer, en vez de tener temor a malas noticias, debe agresivamente esperar buenas nuevas. Ese es otro gran temor, el temor que nada cambiará, que está estancado en un lugar sin escape. ¿Le está ministrando esto a alguien? Temor a la escasez, que sus necesidades no son suplidas. Ve a Hebreos 13. Creo que es un gran temor. Es una de las razones por las que la gente no da. Tienen miedo de que si ofrendan algo de lo que tienen, no van a tener suficiente. Y el asunto es que Dios dice que la única forma en que va a tener suficiente es si da lo que tiene. De modo que Satanás usa siempre el temor para detener a la gente de hacer lo que hace que sus necesidades sean suplidas. Hebreos 13:5 dice que no hay que preocuparnos por dinero. Dice que su carácter sea libre del amor al dinero. No sea avaro, no sea codicioso, no se antoja de posesiones terrenales, sino sea satisfecho con su circunstancia actual y con lo que tiene, porque Dios mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé de ninguna manera. No te dejaré sin apoyo, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. 3 veces lo dijo, no te dejaré, no te dejaré, en ninguna manera te dejaré sin ayuda. No te abandonaré, no te desampararé, no aflojaré mi influencia en tu vida. Te lo aseguro, gran signo de exclamación. Así que nos consolamos y nos animamos y con valentía decimos, el Señor es mi ayudador. No temeré, de nada temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios está de mi lado, está conmigo, ¿quién contra mí? Digan, Dios suplirá mi necesidad. Otro temor que la gente tiene es la soledad. Bueno, hablemos por un minuto de lo que causa el temor. ¿Cómo nos metemos en el temor y cómo salimos? Los pormenores del temor. En realidad es el título de la enseñanza. Antes que nada, la gente teme lo que no entiende. ¿Cómo llegaremos a nuevos niveles si siempre estamos con miedo de lo que no sabemos y no entendemos? La gente se asusta hasta de las cosas buenas si no las entiende. Cuando Jesús venía al pueblo y hacía milagros, la gente le pedía que se fuera. Cuando reprendió la legión de demonios del hombre que estaba lleno de demonios, la gente tuvo miedo y dijeron, vete, 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 por favor. Solo porque no entendían. Creo que la gente teme lo que no puede controlar.
Yo le tenía miedo a la gente si no podía controlarlos, porque yo fui controlada y herida por personas en mi vida, y el único modo en que me sentía segura era si estaba en control. Y cuando no estaba en control, tenía temor, pero gracias a Dios he sido librada de eso. Quizás una persona le tiene miedo a una tormenta porque no puede controlarla. Tal vez oyó mi relato del ratón. ¿Cuántos han oído el relato del ratón? ¿Cuántos no lo han oído? Bueno, tienen que oírlo. Ahora le pregunto con sentido común y razón, ¿qué puede hacerme un ratón? Especialmente un ratoncito así. En los primeros años de nuestro matrimonio, solo habíamos estado casados por un año, estaba encinta. Teníamos apenas un año de casados. Y vivíamos en un apartamento y acabábamos de mudarnos y aparentemente habían ratones allí que tuvieron ratoncitos. Y habían estos pequeños ratoncitos bebés corriendo. Y antes que se acabara todo, terminamos atrapando 17. Pero este era el principio del lío de los ratones. Y, ¿sabe? Ni siquiera sé por qué le tenía miedo a los ratones, pero le tenía miedo. No sé, las mujeres supongo creen que le tienen que tener miedo, no sé. Pero creo que es porque uno no sabe lo que van a hacer. Uno no sabe si van a correr o qué. Y uno hace, ¿qué va a pasar? Yo creo que tenemos miedo de lo que no podemos controlar. Esto sonará como que es una locura, pero esto es lo que hace el temor. Yo tenía 7 meses de embarazo cuando mi esposo vino a casa del trabajo esa noche, después de trabajar todo el día. Cuando vio lo que vio, yo pensé que se iba a desmayar de la risa. Había un ratoncito en la tina del baño y yo estaba trepada en la taza del inodoro con un pie, en la tina del baño con 7 meses de embarazo, el último lugar donde necesitaba estar era allí. Tomé el desatascador, atrapé el ratón, salí del baño, cerré la puerta, la até, una puerta con esta otra puerta a la otra puerta y me trepé arriba de la mesa de la cocina y me quedé allí hasta que llegó mi esposo. Él entró y recogió el desatascador y el ratoncito había muerto por falta de aire. Estaba acostado con sus 4 patitas en el aire y era de este tamaño. Y Dave dijo, te metiste en la tina, le pusiste el desatascador al ratón, ataste las 3 puertas y pasaste la tarde sobre la mesa. ¿Por culpa de esto? Todos digan, no temeré. Creo que también podemos tenerle miedo a las cosas que hemos sido programados a temer desde el principio de nuestra vida. Creo que muchos tienen miedo de Dios, por ejemplo. Sus padres los criaron mal. Le dijeron cosas como, si haces eso, Dios te castigará. ¿Verdad? Así que un niño crece creyendo que Dios es mezquino, un hombre malo que lo va a castigar cada vez que da un paso. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es bueno, que Él nos ama, es misericordioso, nos protege y nos cuida. No diga, Dios te va a castigar. Si haces eso, al menos dígales, Dios te corregirá, pero Él te ama y tiene un buen plan para tu vida. Solo hay una forma en que podemos vencer el temor. Y hablé de esto al principio del mensaje. No puede esperar que todas las emociones de temor desaparezcan, confróntelas. Y lo que tiene que hacer para vencerlo es, en la fuerza y con la ayuda de Dios, empiece a hacer algo con temor. Había una señora que compartía con una amiga de cómo toda su vida tuvo temor. Estaba atemorizada de manejar, salir, tenía miedo a la gente, tenía miedo de esto, de lo otro, y le contaba esta triste historia a su amiga cristiana. He estado en tal atadura al temor toda mi vida, nunca he hecho nada, nunca he ido a ninguna parte, tengo todos estos temores, no sé qué hacer. Y su amiga la miró y le dijo, bueno, hazlo con miedo. Y cuando leí esa historia, para serle sincera, fue transformador para mí, porque yo también tenía esa noción mal concebida,
que tenía que tratar de orar y tenía que seguir orando para que Dios me librara hasta que todas las emociones se fueran. Y he aprendido desde entonces que el temor es un espíritu que produce emociones, pero no tiene que doblegarse a esas emociones. Solo porque siento algo no quiere decir que tengo que acatar esas emociones, pero puedo sentir y hacer lo que Dios me dijo, y por lo tanto estoy conquistando y venciéndolo, y aprenderé rápidamente que no tiene poder sobre mí. Quizás tenga que confrontar a alguien en su vida porque esa persona le maltrata y le usa y le controla y manipula, y quizás se lo ha permitido y se ha hecho una fortaleza ahora. Y quizás necesite ir donde esa persona y decir: escucha, Dios me ha mostrado que nuestra relación no es saludable, porque somos tan culpables como la persona que nos controla, porque tenemos que enfrentar a eso. Así es. Debemos hacerlo de forma amorosa. No sea fuerte. Necesita decir: mucho es mi culpa, pero te lo he permitido. Y ahora hemos desarrollado malos hábitos en nuestra relación, y quiero tener una relación buena contigo, te amo, pero quiero que tengamos una relación personal saludable, ser libre, y tú también. Quiero dejarte saber ahora que Dios me ha mostrado que yo tengo que cambiar, que no puedo permitir que esto continúe. Y yo sé que será difícil para ti porque estás acostumbrado a controlar, y será difícil para mí porque estoy acostumbrada, pero no a confrontar, y no es fácil para mí. Tal vez tenga que decir: pero con la ayuda de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo lo haré, porque a quien el Hijo ha libertado es verdaderamente libre, y no voy a vivir así. Y si ha estado en una relación como esa por mucho tiempo, quizás no se percata de lo difícil que será tener esa conversación. O si siente que la conversación no está bien, será difícil empezar a hacer cambios. Pero seré sincera, si ha formado una relación con alguien así y ha sido así por mucho tiempo, casi no es justo no decirle lo que está ocurriendo, porque ellos están acostumbrados a usted y se va a sorprender cuando de repente usted cambie. Amén. Yo sé, porque yo pasé por esto con mi esposo. Dave sabe que siempre ha sido de trato fácil, y él es bastante tolerante, y desde el principio del matrimonio me dejaba salirme con la mía, y pienso que era porque en ese tiempo Dios no le impulsaba a confrontarme, porque yo estaba tan tonta que quizás me hubiera ido. Digo, es la verdad.
Pero cuando vino el tiempo en que Dios lo puso en el corazón de Dave que tenía que confrontarme y no dejarme ser la jefa, no dejarme ser la cabeza del hogar, no dejar que tomara todas las decisiones. Y algunos son controladores si no les gusta mi conversación. Quiero que mi esposo sea cabeza del hogar. No es cierto. Oh, quizás algunas lo quieran, pero hay otras que, aunque el hombre trate, yo desearía que mi esposo hiciera las finanzas. No es cierto. Porque entonces no podría gastarlo